El Comité Municipal del PRM en Santiago presenta Tiempo de Luis Abinader, presidente 2024-2028. Desde muy joven, Luis Abinader se preparó para llegar al poder, gobernar su país en tiempos de normalidad y ser recordado como el presidente que hizo las grandes reformas que permitieran fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Sin embargo, los vientos le fueron contrarios. Las crisis lo retaron todo el tiempo, obligándolo a mostrarse como un hombre preparado y valiente, pero sobre todo guiado por la mano de Dios, lo que le permitió llevar a la nación a retomar el rumbo de la estabilidad y el progreso. En el desafiante año 2020, Luis Abinader fue elegido presidente de la República Dominicana en las elecciones del 5 de julio, en medio de la crisis global del COVID-19. Demostró liderazgo al priorizar la adquisición temprana de vacunas y enfrentar los desafíos económicos y sanitarios resultantes. A medida que el país se recuperaba, el gobierno dominicano tuvo que lidiar con la tensión internacional entre Rusia y Ucrania, lo que afectó los precios de los productos básicos y los combustibles. El presidente se vio en la necesidad de subsidiar los combustibles y a los productores dominicanos, para así contrarrestar los efectos negativos en la economía nacional. Además, frente a la llegada del huracán Fiona, el gobierno dominicano actuó con prontitud para brindar ayuda a las comunidades afectadas. Y en respuesta a la crisis del vecino país de Haití, solicitó la intervención de la comunidad internacional para abordar la inestabilidad en la región. En cada situación, el gobierno dominicano buscó soluciones para proteger a la nación. El cambio debía permear todos los poderes del Estado. El presidente que fue elegido en medio de una pandemia no solo estaba obligado a preservar lo más sagrado, la vida de su pueblo, sino que debía ser el garante de que se cumpliera con el cambio que exigía una democracia transparente. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente de la República. Uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar una procuradora general políticamente independiente capaz de hacer lo justo. Si así lo hiciere, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Nadie va a quedar desatendido ni abandonado a su suerte, porque de esta crisis vamos a salir todos y juntos. Llegó la pandemia. Y claro, el mundo cambió, el país cambió y nuestra realidad cambió. De un momento a otro, la civilización se vio que era tan débil que nos tuvimos que arrodillar en frente a una pandemia que afectó toda la administración en términos generales. Que ya con un mundo globalizado llegó a todo el mundo. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. República Dominicana confirmó ya el 5º caso de coronavirus en 3 días. Se desató el pánico en República Dominicana. Hay una alerta de salud porque se registraron 925 casos de contagios. De momento, las fronteras se cerrarán por 2 semanas y también se suspenden las clases y todo tipo de actividad pública. Cuando llegamos al gobierno, llegamos en el peor pico de los contagios. Pero también esas noches difíciles, cuando
Teníamos prácticamente todas las habitaciones y las camas de UCI ocupadas. ¿Cuántas camas de UCI nos quedan? ¿Cuánto mandamos ambulancias que venga desde Santiago hacia acá, desde un hospital hacia el otro? En pandemia fue difícil. En aquel momento se lloró y bastante. Personas diciéndote, ayúdame, ayúdame, estoy mal, y después tú verlo morir en ese momento fue difícil y se lloró. El llanto desesperado de un hijo que acaba de recibir la peor noticia. Su madre ha fallecido. Nunca pudimos imaginar que pudiera llegar una pandemia de esta naturaleza. Pero en el interín, nuestro país se encontraba en algo impensable, un proceso electoral. Estábamos en medio de un panorama gris. Fueron momentos de emergencia cada minuto y cada hora durante esos primeros 2 años de gobierno. No creo exagerar si digo que ambos peligros pueden traer a la ecuación otros conflictos que, como siempre ocurre, se ceban con crueldad en los ciudadanos más vulnerables. No había una experiencia internacional que constatar porque a nadie le había ocurrido, de manera que el único camino era reinventarse. En el momento más difícil y cuando pocos países mejoraron la educación, nosotros fuimos uno de esos pocos países que mejoró la educación según los indicadores de... Y yo creo que eso tuvo mucho que ver, porque interrumpir la educación hubiera sido funesto y realmente nosotros no la interrumpimos. No. Uno de los principales desafíos me parece que está en la materia educativa, en recuperar el trabajo para esos actores que lo perdieron definitivamente, en recuperar la posibilidad de niños que se quedaron atrasados, que su vida cambió fruto de esa pandemia. Todo un plan de fomento de la educación que, entre otras medidas, facilitará a estudiantes y profesores dispositivos electrónicos para que el COVID-19 no haga perder ni un instante de su proceso formativo. El futuro no espera y nuestros estudiantes no pueden perder ni un minuto de su formación. El gobierno nos ayudó con algo que se llamó un programa de Quédate en Casa a los maestros en sentido particular. Fue como una ayuda económica que nos hicieron durante el momento, ya que los dueños de las instituciones no contaban con dinero suficiente para poder pagarnos y poder continuar con nuestro trabajo. El programa de educación a distancia. Exactamente, eso fue maravilloso y ha seguido creciendo porque cada día tenemos más escuelas conectadas y utilizando entonces más tecnología dentro de la educación. Había que resolver con lo que había. No me imagino de qué otra manera hubiese sido adecuado. Gracias a Dios, a las decisiones tomadas por el gobierno, que fueron perfectas. Ahí incursionamos aquí en el TRAE. Estoy seguro, esto ha sido el boom de nuestro país. Lo que ha pasado con los padres de familia ha sido impresionante. Yo como conductor estoy sumamente feliz por ser parte de lo que es la movilidad escolar. Buenos días, mis niñas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a estudiar, vamos al destino donde vamos. Pónganse los cinturones, por favor. Gracias. Y esa decisión del presidente de hacer esto para los niños, que es el futuro de mañana, ha sido, wow, que eso es como tú te sientas con tus hijos, cuando te llevan logros de estudios. Yo como padre, la seguridad de que son personas honestas, son personas preparadas. No solamente móntate ahí, no. Aquí hay que estar preparado para dar el servicio que el niño de diferentes edades necesita que tú le des.
para mí va a ser algo que cuando muera me voy a llevar para transportar el futuro de mañana. El país que mejor administró en beneficio de su pueblo aquella crisis de la pandemia en cuanto que llegó al gobierno fue el gobierno de Luis Abinader. Y esto es uno de los logros más importantes de su política y de su mandato presidencial. Hay como ese miedo de que retorne. Todavía no se nos ha ido, pero ya sabemos vivir con el virus. La República Dominicana se instaló, ejecutó un programa que nos llevó a nosotros a darnos confianza, a tener un manejo adecuado de la crisis y comenzar a ser un referente. Yo creo que República Dominicana es modélica totalmente en esta situación. La única esperanza que se vislumbraba para detener este gran enemigo eran las vacunas, y el panorama era desalentador. Los poderosos se quedaban con ellas. No era hora de escatimar esfuerzos, pues estaba en juego la vida de la gente, el valor más grande que tiene la República Dominicana. Presidente, ¿se imagina usted que usted no haya tomado la decisión de nosotros buscar vacunas en otras farmacéuticas y tener que esperar la que ya teníamos nosotros contratadas, que nunca llegaron? Proteger a la población mediante la vacuna, que se veía como la única salida, la única solución a la extensión de la pandemia y la única garantía de vida. Cuando no llegaba la vacuna decidimos llamar a China, que yo te dije, mira, donde sea, busquemos las vacunas. Debajo de la piedra hay que buscar vacunas. Empezamos inmediatamente junto con el sector privado, porque no podíamos comprar directamente, porque estaban en investigación las vacunas. Pues el sector privado nos donó, hizo el primer aporte para la compra de vacunas. Que finalmente, después de varios meses, largos meses, parecían una eternidad, se logró el acceso a las vacunas. Y en esos momentos difíciles, agradecer a la República de la India también, que fueron los primeros que nos mandaron. Y nos donaron esas vacunas. Nos donaron las primeras vacunas y después vinieron las primeras de AstraZeneca. Así es. Sí, en ese sentido siempre diremos y agradeceremos a China que permitió el acceso a su vacuna. Yo digo, presidente, que ahí usted demostró lo que ha sido una constante en nuestro gobierno, el creer en esa gran alianza público-privada. Porque el éxito, como bien usted lo dice, fue de la sociedad civil, por supuesto del gobierno, pero también de las academias y del sector privado. La vacuna fue la solución. Mientras a algunos países se les dificultó, la República Dominicana tuvo la previsión. El gobierno hizo la gestión oportuna para que las vacunas llegaran al país rápidamente. El manejo en cuanto se tuvo disponibilidad de vacunas fue una decisión adecuada. Empezamos la vacunación en el Hospital Ramón de Lara. Sabemos que al principio se le dio prioridad al personal médico que estaba trabajando directamente en clínicas privadas y hospitales públicos que tuvieran centros COVID. En ese momento se vacunó principalmente al personal sanitario. La República Dominicana, al día de hoy, está asignada como un país que supo manejar la crisis. Y lo más importante, yo diría, presidente, fue las decisiones en el momento oportuno, decisiones difíciles, pero que realmente usted tomaba y que las estrategias que diseñó, pues las acatamos y realmente todo el pueblo dominicano las acató, porque esa asistencia masiva a vacunarse
pues también tenemos nosotros que reconocérselo a todo el pueblo dominicano. El sistema sanitario dio un giro de 180 grados a cómo se estaba viviendo la pandemia en ese momento, el que se incluyeran las vacunas y que la población fuera a vacunarse. Y eso marcó la diferencia en la evolución que tuvo la pandemia en el país. Y no hubo un solo escándalo. Todos, incluso en el gobierno, nos vacunamos según nos tocaba. Yo recuerdo que yo no me había vacunado y llevé a mi mamá a vacunar cuando le tocó. Todos al más alto nivel del gobierno. Gracias a Dios, aquí pudimos manejarlo de una manera muy exitosa. Muchas de esas decisiones, como la de la segunda vacuna, quedaron bien, pero pudimos haber quedado mal también. Así es. E incluso la tercera dosis. La segunda vacuna, que era la tercera dosis, pero de otra marca. Que yo creo que eso fue una gran decisión. Hizo que disminuyeran notablemente los casos luego que se presentaron positivos, incluso los de gravedad. Y eso marcó la diferencia en la evolución que tuvo la pandemia en el país. Fuimos el tercer país del mundo a aplicar la tercera vacuna, que yo creo que esa fue una parte, la clave de nosotros salir rápido de la pandemia y de la recuperación económica. En tanto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, felicitó a República Dominicana por el manejo que ha tenido durante la pandemia del coronavirus y por cumplir con las orientaciones emitidas por esa entidad. Las medidas de vacunación fueron ejemplares ante aquellas circunstancias que eran una verdadera emergencia. El presidente Abinader rápidamente, con su gabinete de salud, entendieron de que era necesario encontrar un equilibrio entre la pandemia, las medidas sanitarias que se necesitaban y a la misma vez ir reabriendo la economía de forma tal que pudiera entrar de nuevo en una producción. El país debía seguir hacia la construcción de su futuro, un futuro productivo como legado a las próximas generaciones de una economía creciente. Yo recuerdo las decenas de reuniones con el gabinete económico. Usted decía, no podemos cerrar la economía. Mientras a algunos países se les dificultó, la República Dominicana tuvo la previsión, una forma de poder entender y manejar la crisis. Ese era el equilibrio necesario, prioridad a las vidas humanas, prioridad a la salud, pero al mismo tiempo nosotros empezar gradualmente a abrir la economía. Pasamos de un déficit de aproximadamente 7.9% del PIB en el año 2020, fruto de todo lo que hubo que hacer con la pandemia, y redujimos ese déficit en el año 2021 a 2.9%. La política más adecuada ha sido la de contener gastos que eran superfluos y saber elegir los gastos que eran superfluos de los que eran necesarios, con una política fiscal que ha sido la adecuada. Nosotros fuimos el país número 3 o 4 de Latinoamérica que logró una consolidación fiscal más rápido en todo el continente. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial. En el caso, por ejemplo, de Standard & Poor's, que nos elevó la calificación de riesgo. Y las otras dos agencias calificadoras, Fitch y Moody's, nos elevaron la perspectiva. Cuando entramos estábamos todas en negativa y pasamos de negativa a estable y de estable a positivo. Hace tan solo 3 años el riesgo país estaba en un 6% por encima del promedio de la región y hoy estamos en un 34% por debajo. Es un mínimo histórico para nuestro país. La República Dominicana es un país que destaca. Este país ha crecido consistentemente gracias en gran medida a políticas económicas sensatas y a un enfoque en la promoción de la inversión y del crecimiento del sector privado. Y el BID elige su nuevo directorio. ¿A quién escoge? Escogen al ministro de Hacienda de República Dominicana. También hay un intercambio transparente con esa comunidad internacional, con esas agencias calificadoras, con esos bancos, con esos organismos multilaterales, de lo que vamos a hacer, de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Somos un país muy estable, somos un país que mantiene niveles de crecimiento saludable. El presidente Abinader recibió un reconocimiento del Foro Mundial de Economía por la rápida recuperación de la economía después de la pandemia. Esto habla de una economía estable y de una proyección que seguirá también estable.
el país logró alcanzar las mejores cifras en toda la historia de las exportaciones. En el año 2020 se exportaban 5.200 millones de dólares desde la zona franca. Fue justamente en el año de la pandemia donde logramos ser el primer captador de inversión extranjera directa a nivel de Centroamérica. Anteriormente siempre habíamos tenido esa primacía dentro del Caribe, pero es justamente en los tiempos de crisis, de dificultad, donde los inversionistas extranjeros han hecho la apuesta por la República Dominicana. Estamos cerrando el año 2023 y estamos hablando de 8.060 millones de dólares en exportación. Hayamos logrado récords históricos en las exportaciones dominicanas, récords históricos y sin precedentes en materia de atracción de inversión extranjera directa. Y también volvimos a romper récord de inversión extranjera en el 2022 y rompimos también en el 2023. Ese récord de 4.381 millones de dólares alcanzados en el año 2023, que fueron a sectores como energía, turismo, comercio e industria, transporte, telecomunicaciones, el sector financiero, nos llena no solamente de orgullo, sino que nos pone la vara más alta. Porque aquí hay tranquilidad social, tranquilidad económica, y eso se traduce entonces en un ambiente propicio para venir a hacer negocio. Para nosotros la República Dominicana es el socio más importante en la región del Caribe. Compartimos muchos valores y intereses. Estamos muy aliados en el marco de las Naciones Unidas. Justamente en el año 2023, la UNTAC definió a la República Dominicana como el país responsable del 58% de todos los flujos que entraron a la región del Caribe y como el principal receptor de inversión extranjera directa, no solamente a nivel del Caribe, sino también a nivel de Centroamérica. Si miramos los datos de América Latina y el Caribe, República Dominicana está entre los países que mayor nivel de crecimiento económico han tenido. Hemos salido con una nota positiva, pero hemos tenido que hacer esfuerzos gubernamentales para poder mantener la agenda al tiempo que podemos atender lo urgente. En estos 3 años ha sucedido lo que nunca había pasado. Han subido 2 veces el sueldo mínimo de la zona franca y de todos los sectores. Pero se ha buscado la manera de que el empleado, el dominicano, tenga mayor poder adquisitivo ante el reflejo y los choques económicos que han golpeado al mundo y a la República Dominicana. La subida del salario mínimo en la República Dominicana, los bonos, las ayudas a aquellas gentes que son las que justifican la existencia de un Estado. La buena atención del gasto social, frenando por un lado lo que es la inflación, pero por el otro lado yendo en auxilio de los más necesitados. Y nosotros, entre las medidas del Gabinete Social de Ayuda Social y la promoción a las inversiones y las empresas, logramos que a final del 2023 tener el nivel más bajo de pobreza en la historia del país. Uno tiene que tener una fuerza de voluntad y ser guerrera para uno lanzarse como emprendedor. Cuando recibí la tarjeta, para mí era algo tan grandioso que lo esperaba feliz ese día, porque no tenía ninguna herramienta y no era profesional, en lo cual hoy digo que no la necesito porque soy profesional. La clave del éxito es Dios, fuerza y siempre perseverancia. Mi familia está muy orgullosa de que yo haya desarrollado los conocimientos y las habilidades. El
el programa Supérate es una respuesta del gobierno dominicano y de la visión del presidente, que procura autonomía, que procura formación, y como su palabra que destaca esencialmente es la superación, justamente apuesta a eso, apuesta a una motivación a la acción, al movimiento, a que la gente no se quede en el estadio en el que se encuentra, sino que pueda caminar, que pueda crecer, que pueda evolucionar. Darle gracias por tener ese gran desempeño en todas las mujeres, como siempre yo he dicho, en cambiarla de carbón a diamante. Me siento orgullosa de mí misma. Las mujeres dominicanas somos luchadoras, somos fajadoras, somos las mujeres dominicanas. Gracias a Supérate he podido y lo logré. Y lo voy a seguir logrando porque todavía falta. Lo que necesitan es el acompañamiento, es las oportunidades, y este giro que le hemos dado a Supérate es para mí lo más valioso. Cuando vemos programas como Supérate, en el ejercicio de esta política pública nos damos cuenta que ese discurso es coherente. Mi emprendimiento es mi propia empresa, estética y spa. Pude organizar mi local, pude comprar nuevas maquinarias, implementar nuevos procesos para que lleguen nuevas clientas. En el 2020 inicié mi negocio de fabricación de productos químicos y naturales, como fabricación de limpieza y productos capilares. Fui ganadora de Premio Mujer Supérate. El día de la premiación, ese día me sentí grande. He ido creciendo mucho más de lo que esperaba. He tenido mucho apoyo, no me han dejado sola. El futuro promete mucho. Ese equilibrio que usted logró entre no cerrar la economía, pero también nosotros proteger la salud de todos los dominicanos, yo diría, ha sido el gran éxito del gobierno que usted ha encabezado. Y la parte de la economía tan importante porque las otras partes, zona franca, pues estaban activas, sí. Pero lo que teníamos que rescatar era el turismo y creamos el gabinete de turismo. En nosotros, el sector turismo siempre encontrará un aliado. Entre los hoteleros y el gobierno se llegó a un acuerdo para que, aunque los trabajadores no fuesen a su puesto de trabajo, se les pagara una mensualidad durante todo el tiempo que duró la situación, que fueron 2 años. Básicamente cerró el turismo durante un buen tiempo, la misma economía nacional también se resintió fuertemente. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viene del sector turístico, lo cual ha sido un complemento importantísimo para la recuperación. Si nosotros no recuperábamos el turismo, el país no se iba a recuperar. El gobierno ha hecho todas estas motivaciones en las ferias de turismo que hay en la región. Y también hablar con todos los hoteleros para que abrieran sus hoteles. Yo me recuerdo que nos criticaban y nos decían, se van a Punta Cana a vacacionar. Y era cada hotel que abría, estábamos ahí con los empleados, con los dueños de los hoteles. Y hoy en día estamos recibiendo vuelos y turistas de prácticamente toda Latinoamérica, que es lo gran importante que tienes aquí, que se convierta esto en ese hub de turismo. Somos media isla con toda una cantidad de oferta para el mundo. La gente tenía temor de viajar porque decía si se enfermaba en el país donde iba de turismo, ¿qué iba a pasar? Se le ofertó a los visitantes un seguro de salud gratis para cubrirle el COVID. De tal manera que la gente se sintiera confiada que si venían aquí le íbamos a atender gratis e incluso dentro del seguro médico COVID, que si era necesario hasta le íbamos a trasladar en un avión ambulancia hacia su país de origen. Y empezamos a crear confianza. Somos el 24% del PIB lo que genera el turismo. Es una cadena de valores que tiene que ver no solamente con la habitación hotelera. Para tú poder crecer tienes que tener espacios. Y tú ves el crecimiento que hay en la hotelería, especialmente en hoteles vacacionales en las regiones turísticas.
La construcción del punto de vista de todo el proceso de una infraestructura hotelera conlleva el equipamiento, la representación, o sea, la cadena de valores es infinita. Todas las marcas importantes comerciales están motivados para invertir aquí. Entonces, si tú les das las facilidades y ellos hacen la infraestructura, va a generar mayor turismo. Vamos muy bien, vamos con unos grandes polos turísticos en proceso de desarrollo. Está Punta Bergantín en Puerto Plata, Promiches, que es todo un desarrollo en el este más profundo después de Punta Cana Bávaro, y está Cabo Rojo Pedernales, que es el primer polo a desarrollarse desde el gobierno después de Puerto Plata, Playa Dorada. No es exagerado decir que tuvo el acierto y la valentía de tomar las medidas que algunos criticaron, que han puesto que la República Dominicana haya sido un verdadero modelo de gestión de una pandemia no esperada. La Organización Internacional de Turismo le dio un reconocimiento como el país que más rápidamente recuperó su turismo. Fuimos los campeones de la recuperación. Ocupar el número 1 de recuperación del sector turismo en el mundo, no en el número 10 o 15 o 20 de todos los países, en el número 1. Es algo que todavía en el año 2024 no ha habido una recuperación total del turismo. Y nosotros tuvimos esa recuperación mucho antes que todo el mundo, es el número 1. Hoy ver la meta de los 10 millones es algo que me emociona, me llena de orgullo y de satisfacción. Este es un logro de todos los dominicanos y todos tenemos que sentirnos orgullosos. Nosotros tenemos que crear un entorno de modelo de desarrollo doméstico a niveles de darle a la persona un nivel de vida más saludable, más sostenible en el tiempo. En República Dominicana se cuenta con una estrategia de desarrollo nacional que además está alineado altamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Como lo están y lo hemos visto los indicadores, pues ha sido algo positivo. Han sido unos grandes retos y que hemos enfrentado apropiadamente. Aunque somos una isla, nuestro motor productivo está interconectado con el mundo. Así que la economía no solo depende de lo que sucede dentro del territorio dominicano, también de las situaciones que afectan más allá de nuestras fronteras. Кто может этого не допустить? Люди. Esa guerra tiene una afectación directa al comercio, a la vida de muchas instituciones. El segundo país emisor de turistas para la República Dominicana era Rusia. Y eso también nos afectó a nosotros considerablemente. Los tiros están lejos, pero el efecto de esa pólvora nos llega cerca. Se han unido desgracias verdaderamente de una magnitud extraordinaria, la guerra de Ucrania, la subida de los precios de los combustibles, de las materias primas esenciales. Pero disparó también la materia prima de los alimentos. Así es. O sea, te dispara el gas natural, te dispara el petróleo, pero al mismo tiempo te dispara el maíz, la soya y el trigo. Así es. La principal fuente de proteína del pueblo dominicano es el pollo. Y los pollos los crían aquí, pero los crían con alimentos. Y nada de eso se produce aquí.
Por el lado de la política fiscal se implementó un programa de subsidios dirigidos a proteger a la población de estos embates de la inflación. Nosotros dedicamos cerca de 40.000 millones de pesos a subsidios a los combustibles, cerca de 35.000 millones, subsidio a la harina para evitar que el pan subiera de precio, cerca de 1.200 millones, subsidio a los fertilizantes, cerca de 2.400 millones para evitar que los insumos del sector agropecuario subieran de precios anormalmente, y eso tendría un impacto muy negativo en todo el tema de lo que es la producción agrícola y eventualmente en los precios de esos productos que son los que consume la población. Instituciones multilaterales recomiendan no subvencionar los combustibles. Bueno, si nosotros no hubiéramos subvencionado los combustibles, la inflación se va a 2 dígitos. Si no hubiéramos subvencionado los combustibles, muchos productores del campo no hubieran podido producir porque su costo de producción fuera más alto. Hemos decidido poner en marcha las siguientes medidas para enfrentar esta crisis importada. Enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a las importaciones de los productos más importantes de la canasta básica. De manera inmediata estaremos subsidiando en hasta un 10% las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de 6 meses. Mantendremos la política de subsidios focalizados que hemos implementado desde el 2021 y seguiremos impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados. Guterres, el secretario general de la ONU, dijo una frase, que viene un huracán de hambrunas por la guerra. Los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministro se están interrumpiendo y los costos y las demoras del transporte de bienes importados, cuando están disponibles, están en niveles récord. Y todo esto está afectando más a los pobres y plantando las semillas para la inestabilidad política y disturbios en todo el mundo. Esos son productos básicos, commodities que la guerra ha disparado y escasean actualmente. Es una situación muy complicada. Fue la tormenta perfecta de la inflación como se dio a nivel mundial. La logramos controlar a un dígito. Con todos esos subsidios transversales, subsidios directos, mantener el precio del combustible. ¿Por qué se hacen tantas cosas? ¿Por qué el presidente puede decir, voy a subsidiar, a pagar la diferencia del costo del petróleo porque tiene que haber alimentación para el pueblo dominicano? Ha salido constantemente en el Observatorio Latinoamericano de Precios que los precios nuestros están muy por debajo del averaje, me refiero a lo de la canasta básica, que lo de otros países. O sea, y ahí está el resultado. Entonces nosotros, cuando nos decían, esto no es una inflación local, esto no tiene absolutamente nada que ver con la política económica del gobierno, todo lo contrario. Las otras inflaciones tenían mucho que ver con un desplazamiento del dólar, o sea, con una devaluación del peso dominicano. Y al contrario, nosotros lo que hemos tenido es una apreciación del peso durante estos años. Yo creo que para cada caso nosotros hemos dado una respuesta que era la indicada en su momento y ahí están los resultados. La población dominicana es inteligente y la población dominicana entiende, estos son otros tiempos más sofisticados, de lo que es la realidad mundial y lo que nosotros repetimos constantemente. El presidente Luis Abinader ha sido firme y enérgico a la hora de defender los intereses del pueblo dominicano y a sabiendas de que gobierna un país que abre sus puertas al mundo, está decidido a cerrarlas cuando se vislumbra la más mínima amenaza a la tranquilidad del pueblo dominicano. Hemos vivido
vivido y hemos tenido que resistir el peor momento en la historia de la República de Haití. Haití ha venido atravesando una larga crisis que se ha profundizado a niveles nunca vistos anteriormente. Nunca me olvido yo de esa noche informándonos del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El primer ministro interino fue quien confirmó la información del asesinato. El ataque ocurrió en la residencia presidencial alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles. Aunque los detalles aún están emergiendo, en este momento se puede confirmar que se trató de un ataque coordinado por un grupo altamente entrenado y fuertemente armado. Y después entonces fuimos a las Naciones Unidas a advertir de lo que estaba pasando, que bueno, que es lo que ha pasado, desgraciadamente. Desde que asumimos el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. El presidente Abinader ha tomado todas las medidas y ha estado realmente todo el tiempo a cargo de la dirección de la política exterior nuestra hacia Haití, precisamente por esa importancia y para proteger al pueblo dominicano ante cualquier eventualidad. Lo primero que tiene que tener cualquier sociedad para poder avanzar es que esté en paz. Hay que pacificar a Haití y mientras más tiempo dure con inacción va a ser cada día peor. Mientras el primer ministro Henry suscribió este viernes en Nairobi el esperado acuerdo bilateral con el presidente de Kenia para el envío de una misión de 1,000 policías kenianos al vecino país. La firma del pacto fue recibida con entusiasmo en nuestro país. Aprovecho esta ocasión para reiterar el compromiso de Kenia en contribuir al éxito de esta misión multinacional. Pensamos que se trata de un deber histórico, pues la paz en Haití es buena para el mundo en su conjunto. El Parlamento keniano aprobó el despliegue, pero este fue bloqueado por un tribunal que lo consideró ilegal. Aún no se ha actuado con la debida contundencia y urgencia para desplegar dicha misión o para darle el carácter sólido que el régimen de sanciones amerita. Hemos sido muy humanos, como es la característica del pueblo dominicano, hemos atendido situaciones y hemos tenido que tomar decisiones también duras. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Y una de las obras más importantes y que cambiará para siempre la República Dominicana es la verja fronteriza con Haití. Ya están terminadas las 4 fases. Les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Apoyamos a la República Dominicana en el tema de Haití, un tema muy complejo por el país aquí. O luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Por la ubicación geográfica de República Dominicana, estamos expuestos al paso de tormentas tropicales y esta vez nos golpeó con fuerza. El 19 de septiembre de 2022, el huracán Fiona pasó por el país, dejando grandes estragos en las provincias del este y nordeste y marcando tristeza y desolación en las familias que veían destruido su esfuerzo de tantos años. La trayectoria de este evento Fiona, en alerta rojas La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Atomayor, El Ceibo y Monteplata. No fue a mitad de la casa, se derrumbó con todo. Se me perdió todo, la cama se me mojó en el comedor. Lo perdimos todo. A nosotros no nos queda nada. Se me fue la mitad del zinc, como puede ver. Esto ha sido ahora mismo lo más fuerte que ha pasado aquí.
Al otro día del huracán ya estábamos en la zona ahí. Esto ha sido una cosa rápido. Lo que sería bueno es ver, señores, que no es repetir, construir en sitios vulnerables. Integridad, lealtad, honestidad. Tú sabes que con Raquel las cosas son, te cojan muchas cosas por sorpresa. Pero yo le había dicho a ella que para mí era difícil decirle que su excelencia la primera dama. Entonces yo nunca acostumbré a decirle eso. Entonces ahí ella dijo que le dijera mi amorcito. Y yo no me acostumbro a decirle de que excelentísima Raquel Arbaje. Tu amorcito. Realmente tú necesitas una compañía, necesitas una pareja, necesitas un apoyo. Siempre va a contar conmigo. Lo que él decida en su vida, él sabe que me tiene a mí. Entendemos también el presente. La verdad, las tres lo criticamos, cada una en su versión. Sí. Y se contradicen a veces. A veces sí, a veces nosotros hablamos, no, que papi hizo todo bien, yo creo que lo hizo bien, no, pero él tiene que mejorar. Y cada vez que yo le pido una opinión a las tres sobre temas diversos, las tres tienen opiniones diferentes. Yo diría que si él fuera la mamá de las hijas, él fuera más quisquilloso que yo. La gente dice, yo digo que lo que más critican es, ay, más carismático, que esto y lo otro, pero lo que no saben es que él hace chiste malísimo, pero uno lo que hace es que toma la oportunidad y dice, que no me defiendan, compadre. Que no te defiendan. Es muy cariñoso, muy amoroso, siempre es muy responsable, muy atento. Te quiero tanto. Para mí todo el amor es pequeño para lo que yo siento por él. La pasión por el servicio público la heredó de su padre, José Rafael Abinader. Mi papá era profesor, o sea, fue profesor toda la vida, entonces siempre tuvo esa actitud y deseo de enseñar. Era estudioso al máximo, nunca tuve que pedirle la ejecución de las tareas. Para nosotros la comida y la cena eran prácticamente una cátedra sobre la administración pública. Un adolescente inquieto por las cuestiones sociales dominicanas. Es por él y por sus enseñanzas que son parte de mi formación. Luis no solo es economista, no solo ha trabajado en una empresa, sino que ha gozado de una amplia lectura. Pero sí me recuerdo de muchas de sus ideas y de sus proyectos. Con números, no con palabrería, con Dios delante. Si vota por nosotros, juntos pondremos en marcha el plan de rescate nacional. Se enamoró de la política, un enamoramiento más intenso que el mío. Esa es una de las partes que realmente emocionalmente más nos afecta. Porque yo sé que él se hubiera estado muy contento de ver. Y bueno, Dios se lo llevó antes. Es para mí imposible fallar. Luis Abinader va a pasar a la historia de la República Dominicana como el presidente más honesto, el que marcó un punto de inflexión entre la corrupción y la transparencia.
la independencia judicial, el desarrollo económico, el respeto. Yo sí pensaba desde siempre que era un gran político y un gran líder, siempre, y que tenía todo para ser un gran político y un gran líder. Pero debo decir que actualmente me ha sorprendido, es todavía mejor de lo que yo pensaba. Cuando un gobernante actúa de esa manera desinteresada, generosa, además es una manera inteligente de ganar las próximas elecciones. Pero en Dominicana el juicio general, el juicio social sobre Abinader es un juicio positivo sobre su gestión en pandemia y sobre la activación del turismo, etcétera, y los propios dominicanos pudieron volver rápidamente al espacio público. En la República Dominicana, 4 años en los que el desarrollo económico, las grandes obras públicas se hayan podido realizar en el modo en que se han realizado. Abinader tiene una altísima calificación como presidente, una de las mejores del mundo ahora mismo. Una de las principales notas positivas de la gestión, principalmente el presidente Abinader, es que ha sido muy capaz en poder sortear las crisis y atenderlas. Y en cada una de ellas, pues hemos resultado con notas muy positivas. Hace 4 años, la República Dominicana estaba en el puesto número 14. En el índice de Chapultepec, la República Dominicana ahora está en el primer lugar. Se construyó una visión de país que iba a darnos tranquilidad después de tanta angustia. República Dominicana está en un momento único e envidiable, en cierto sentido, por la estabilidad democrática del país. Ha permitido que el presidente Abinader desarrolle un liderazgo regional que lo coloca en una posición para proyectarse aún más hacia un segundo periodo que todo indica que va a lograrse en las próximas elecciones de mayo. Luis Abinader puede presentar 4 años que son verdaderamente ejemplares. Los buenos gobernantes son los que saben improvisar, tiene que estar en su potencia, en su valor y en su capacidad como gobernante. Y Abinader lo ha demostrado de una manera que no necesita pruebas, porque los hechos evidentes y notorios no hay que probarlos. Siempre he dicho que quiero ser un presidente reformador. Reformador institucionalmente y también reformador en términos económicos y de obras importantes. Nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir. Lo alcanzaremos con la visión de Duarte, creando una democracia plena, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos, con el arrojo de Mella, evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades, y con la voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo. Con visión, con arrojo y con voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro, donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas, donde se garantice la seguridad nacional, donde la mayoría tenga casa propia, donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico, lograremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta, donde el cambio se viva. En estos tiempos de desafíos, comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición y transmitirla intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. Que Dios bendiga a la República Dominicana.
El Comité Municipal del PRM en Santiago presentó Tiempo de Luis Abinader, presidente 2024-2028.